Dios un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Amén. Amén. Estamos en el día del Señor y en esta tarde el Señor estaremos escudriñando su palabra acerca de la inmortalidad del alma. Vamos a estar estudiando a través del libro de Lucas, capítulo 16, el rico y Lázaro. Versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermana, el tiempo es suyo. Dios te bendiga y que el Señor me pueda dirigir. 16, 19. Amén. La parábola de Lázaro y el rico. Comenzamos hoy pidiéndole al Señor que nos dirija por medio del Espíritu Santo y que Él hable y que nos corrija, porque toda la palabra de Dios, Timoteo 2:16, como dice hermano Luis, segunda de Timoteo 3:16 dice: a toda palabra inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia y para que el hombre de Dios sea preparado enteramente para orar. La palabra de Dios es toda la escritura inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a empezar la parábola. La parábola de Lázaro y el rico empieza en el versículo 14. Entonces, hermano, lo que les voy a pedir es que estén muy atentos. ¿Y cuántas veces dice en la parábola Lázaro? ¿Cuántas veces dice en la parábola mendigo? ¿Cuántas veces dice en la parábola Abraham? ¿Cuántas veces dice en la parábola rico? Esos son los detalles más importantes de la parábola. ¿Cuántas veces dice tormento? Y vamos a empezar en el versículo 14, porque aquí en la parábola se habla del pacto eterno. Aquí en la parábola se habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces vamos a empezar en Lucas 14. 16, 14. Lucas 16, 14, donde está la parábola. ¿Ya están todos listos? Dice el versículo: y oían también todos estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Aquí vamos a desglosar versículo por versículo, sino así vamos a tener tres temas en esta sola parábola. Empecemos. Lucas 16, 14 dice que eran avaros y se burlaban de él. ¿Cómo eran avaros? Vamos a Lucas 23. Sí. ¿Por qué se burlaban? Vamos a buscar por qué primeramente el origen, por qué se burlaban. Génesis 21, 9 y 10. Vamos a Génesis primero. Vamos a buscar primero porque es el pacto eterno y el nuevo pacto que está en la parábola. Génesis 21, 9 y 10. Vamos a ver quiénes son, porque se habla de la descendencia de Abraham. ¿Lo puedes leer? dice: Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El día dice: por eso dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y ahí viene la palabra que se burlaban. ¿Entendieron ya el versículo? Tenemos que tener mucho tacto. Miren lo que dice el versículo 14: se burlaban. Y cuando Jesús está hablando la parábola, está hablando a quiénes, a los fariseos, que eran descendencia de quién, de Agar. ¿Por qué? Porque se burlaban. ¿De dónde viene esa descendencia? Viene de Agar. ¿Por qué? De Ismael. ¿Por qué? Porque se burlaban.
¿Por qué el esclavo no va a heredar con el hijo de la libre? Vuelven a leer, vuélvalo a leer, hermano, o uno que tenga Génesis, la Reina Valera 60. Génesis 21, ¿qué? 9 y 10. 21. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Lucas 23:35. Vamos a ver qué dice Lucas 23:35. Versículo por versículo vamos a desglosar esto. El pueblo estaba mirando y los gobernantes se burlaban de él. Decían, a otro salvó, sálvese así, si es el Cristo, el elegido de Dios. Por eso es que Cristo empieza la parábola con esas dos palabras. La parábola se empieza porque el Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué eran avaros? Lucas 19, 45 al 47. ¿Por qué eran avaros? Entonces Jesús entró en el templo y empezó a echar a todos los que vendían y compraban en él. Les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por eso era que eran avaros, habían agarrado al templo y habían agarrado el evangelio de negocio. Ahí está, ya está desglosado este primer versículo. Segundo versículo. Era el 45 Al 47. Versículo 15 de la parábola, Lucas 16:15. ¿Cómo dice? Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es que abominación lo que tienen los hombres delante de ellos, para Dios es abominación lo que tienen los hombres por sublime, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más dice el versículo? El 15 termina ahí. Miren lo que dice. Los que se justifican a sí mismos. De eso mismo. ¿Quiénes eran los que se justificaban? Fariseos. Mateo 3, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Vamos a ver quiénes se justificaban. Mateo 3, 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora vamos a ver qué era lo que tenían por sublime. Isaías capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 11 al 13. Vamos a ver qué era lo que tenían por sublime. Isaías 1. Es abominación para el Señor lo que ellos tenían por sublime. Isaías capítulo 1, versículo 13. ¿Para 13 o 11? No, 11 al 13. Ok, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominable, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahí está la respuesta del versículo, ¿cuál es? De la parábola. 16:15. Y dice que eso es abominable para el Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que es sublime. Eso era sublime para ellos, pero para el Señor era. Abominación. Ahora vamos a ver qué es lo
lo sublime del Señor. Hebreos capítulo 7, 26. 7:26. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está la respuesta de los primeros versículos donde comienza la parábola. Versículo 16, ¿qué dice? De Lucas. Lucas dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mateo 4, versículo 17 tiene la respuesta de ese versículo. Mateo 4. Desde entonces, el 4:17. Ajá, ese mismo. Desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Porque él ha llegado, los profetas eran hasta Juan porque había llegado Cristo. ¿Se está entendiendo? Sí. Vamos bien. Amén, amén. ¿Están entendiendo todo? Ajá. Ahora vamos al versículo 19, brincamos al 19, donde todos creen que comienza la parábola. Lucas 16, 19. No quitemos la mano de Lucas 16. Sí. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Había cuánto? Un hombre rico. Rico. ¿Y qué más? Que se vestía de púrpura, Que se Ajá. vestía de púrpura. ¿Qué más? lino fino, ¿Qué más? Y hacía banquetes todos los días. Ajá. o esplendidez. Vamos a desglosar el versículo 19. Había un hombre rico. Rico, ¿por qué rico? Apocalipsis 3:17. Vamos a ver qué dice por qué este hombre era rico. Apocalipsis 3:17. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa es la riqueza de los fariseos. Vamos a ver por qué se habla del pacto eterno y el nuevo pacto. Porque Jesús le dice a los fariseos que ellos son ricos, pero miren la riqueza que les había dado el Señor a los fariseos. Romanos 9:4. ¿Quiénes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y el culto y las promesas? Esa es la riqueza. La riqueza que al pueblo de Israel se le había dado todo. Se le había dado el culto, se le había dado la ley, se le había dado la promulgación y la promesa. Y rechazaron la riqueza espiritual que Cristo les había dado. Por eso que dicen que había un hombre rico. Jesús está hablando de la riqueza espiritual que se le había dado a Israel. Por eso que Jesús le está hablando de la riqueza que se les había dado, la que nombra Pablo en Romanos 9:4, y después ellos convirtieron esa riqueza en altivez, en soberbia, en codicia, en vanidad y idolatría. Ahora nos vamos y se vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El banquete era los sacrificios, que se vestían de ropa fina, se vestían de cosas brillantes. Eso lo dice Mateo 23. Y iban y hacían los banquetes cada día, no dice todos los días, cada día era de sábado en sábado. ¿Entiendes? Y tenían eso por tradición. Ahora dice el versículo, y dice, y había un mendigo, el versículo 20, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro. Más duro, hermana, que estamos grabando. Esto va a salir internacionalmente. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
¿Cuántas veces aparece la palabra mendigo y cuántas veces aparece la palabra Lázaro? Eso tenemos que estudiarlo profundamente, hermano. Porque ahí es donde está el mensaje. ¿Cuántas veces dice la palabra Abraham? 4. Ajá. Y Abraham 7 veces. Rico 3 veces. Y miren lo que dice. Había un mendigo, ¿verdad? Llamado Lázaro. ¿Por qué era mendigo? Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Lucas qué? ¿No dice? 2:16. Porque él nació como un mendigo. Ok. Lázaro es Cristo. Sí, amén. Lázaro es Cristo. Y dice en Marcos 15:20, ¿cómo dice? Le vamos a demostrar con la Biblia que Lázaro es Cristo. 15:20. Ajá. ¿Cómo dice Marcos 15:20? Después de haberle encarnecido, le desnudaron las púrpuras y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para sacrificar. ¿Cómo murió Cristo? Como un mendigo, desnudo. Lázaro es Cristo. Lázaro no es el que está diciendo el mismo Jesucristo. Él mismo le está diciendo, yo soy ese. Que llaman Lázaro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo dice el hermano William. Aquí lo vamos a saber hoy. Ajá, y dice, había también un mendigo. Ya dijimos por qué era mendigo, porque la palabra mendigo se repite. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Echado a la puerta. Hebreos, vamos a Hebreos. Capítulo 13, versículo 12. Otro busca Lucas 20, versículo 13 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De dónde? ¿Allá dónde estaba Lázaro? Hermano, ahí está. ¿Dónde estaba Lázaro? Fuera de la puerta. ¿Dónde estaba Lázaro? Yo quiero que me lo lean. No es que el hermano William lo está inventando. Por eso también Jesús padeció fuera de la puerta. Echado fuera de Ah, pero ¿cómo dice la parábola? Lucas 16:20. Y compárelo con ese versículo, hermano. Tienen que estar atentos. que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga. Ahí está, hermano. Cristo murió fuera de dónde? De la puerta. Repite el versículo. Hebreos 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí está, hermano. La parábola que les dije. La otra, Lucas. Lucas 20 del 13 al 15. Y otro me va a buscar Mateo 21, 38 y 39. Para que vean cómo la Biblia se explica ella misma. Mateo 31. No. Lucas 20, 13 al 15. Y después Mateo. El otro es Mateo 21, 38 y 39. Ajá. Mateo 38. 21, 38, 39. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Que quedaré a mi hijo amado y se lo respete. Pero al verlo los labradores deliberaron entre sí, este es el heredero, matémoslos, para que la heredad sea nuestra. Los echaron fuera de la viña y los mataron. ¿De dónde lo echaron? Fuera de la viña. Se está hablando de lo mismo, hermano. La otra parábola, hermano. La otra. Mateo 21. 21, léale, hermano Luis. Lean duro porque eso se está grabando. Ese era Mateo 38, ¿qué era? 38 y 39. Ajá. 21, 38 y 39. Ah, Mateo 21, 38. Ajá. Dice, pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. El 39, así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahí está otra vez. Lázaro es Jesucristo, hermano. Cristo agarró esa parábola y sentaba él mismo
diciéndole al pueblo que él era Lázaro, el mendigo. Ustedes, ¿quién es el que murió como un mendigo y quién nació como un mendigo? Cristo. Ahí está. ¿Quién murió fuera de la puerta? Estaba echado, ¿verdad? Y llegó a la cúspide porque permaneció a la final de eso que usted está diciendo. Llegó a la cúspide cuando él entró, fue muerto y al tercer día resucitó. Amén. Con la diferencia de que Lázaro tenía 4 días. Ajá, ahora dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, ¿lleno de qué? De llagas. Isaías 53, ¿cómo dice? Por su llaga fuimos curados. Hermano, esa es la parábola. ¿Isaías qué? 53. 53, ¿qué versículo? Hermano, tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy atentos, porque esto usted tiene que predicarlo. Ajá. Ahora dice el versículo Isaías 53, 5 dice eso, lleno de llaga. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Ajá. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas veces aparece la palabra llagas en la parábola? ¿Están entendiendo la parábola? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos al versículo 22. Aconteció, este es uno de los versículos más difíciles, no, el 21. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían. De la mesa de rico. ¿De la mesa de quién? Se vuelve a repetir la palabra de quién? Del rico, el culto. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían la llaga. Marcos capítulo 7. Vamos a ver quiénes son los perros que le lambían la llaga. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 29. Otro busca Mateo 7, 6. Y otro busca Primera de Pedro 2, 24. Este es el versículo 21. Marcos 24 al 29, hermano a Francia, hermana Garleni. Yo tengo Mateo 7:6. Bueno, Marcos, Sí. levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Y ¿La mujer era qué? era griega. ¿Qué más? Y Sirofenicia, Ajá. de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio. Pero después Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, para que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Quiénes eran? Los perrillos que está hablando Cristo en la parábola son los gentiles. Los gentiles. Por eso el cual hoy en día Israel Los gentiles. Ajá. lo llama con esa absurda palabra que nos da fuerte a nosotros que no entendemos. Mateo 7, 6, hermana Francis. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahí está. O sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedazan. ¿Y qué hacían los perros en la parábola? Lea el versículo 21 de nuevo, hermana. El versículo de la parábola 16, 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Los perros venían qué? Y de Y la le mesa. lamían las llagas. ¿A dónde? En la cruz. La cruz, está hablando de la cruz, que Cristo, Isaías 53, los perrillos venían y lambían sus llagas. ¿Y cómo eran? Lo dice Pedro en el capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está, hermano, eso lo tiene escondido la parábola. Eso lo tiene la parábola ahí, hermano. Y cualquiera que lee la parábola está hablando del infierno y está hablando de una cosa que no existe ahí en la parábola. Vamos bien, están Amén. entendiendo el tema. Amén. Ajá. Ahora nos vamos a la parábola de nuevo, el versículo 22. 22. Ajá. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aguántelo ahí. Otra vez la palabra mendigo, ¿verdad? ¿Por qué se repite otra vez la palabra mendigo? Hermano, ahí está el mensaje. El Señor Jesucristo está enviando el mensaje. El mendigo es Él, ¿verdad? Y dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí es donde empieza todo el mundo, el seno de Abraham, el seno de Abraham, el seno de Abraham. Será todo lo que está con Abraham, será. Mire, el seno de Abraham, cuando usted va a Hebreos 11, le explica a usted qué es el seno de Abraham. Porque aquí dice el seno de Abraham, pero en el versículo 23 no dice el seno de Abraham. Ahorita vamos para allá. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos ahora a Hechos 1:9. Dice, también el rico murió y fue sepultado. Ajá, pero Vale. Hechos 1:9. y, sí, Hechos. Vamos a ver para dónde fue el mendigo. Hechos 1:9. Sí, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está, hermano. ¿Quién fue llevado por los ángeles al cielo? Hermano, Jesús. Después de decir esto, fue llevado a Ajá. Juan capítulo 20, versículo 12. 20:12. Ajá. Dice, vio a dos ángeles en ropas blancas, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Lucas 20, versículo 37 y 38, ¿qué dice? 20, 37, 38. Ajá. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El 38. Pero, ¿cómo dice el 37? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, Está hablando de la resurrección, donde Abraham había puesto su mirada, porque eso lo dice Hebreo, ¿verdad? Ese es el seno de Abraham, el cielo. El cielo es el seno de Abraham, hermano. La fe que él tenía, que iba ¿a dónde? Al cielo. Y eso se va a explicar más adelante. Y el 38. porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora nos vamos a ir a Hebreos 11, versículo 11 del 8 al 10. Hebreos 11. Del 8 al 10. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir herencia. Un poquito más duro, hermano. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿Cómo habitó? en la tierra prometida como extranjero. Habitó por la fe. Como extranjero. ¿Estamos oyendo ese versículo? En la tierra prometida. ¿A dónde habitó? en la tierra prometida. En la tierra. ¿Por qué? Por fe, hermano. Ese es el seno. Siga leyendo, hermano. Sigo. Sí. Y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, Hasta el 10. porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está, hermano. El seno de Abraham. Ya se lo vamos a explicar en el otro versículo que viene. Y en Gálatas,
capítulo 4, versículo 21 al 26, se está hablando de lo mismo, de como empezamos la parábola, y se está hablando de las dos descendencias de Abraham. ¿Lo leemos? Sí, léalo, hermano. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No has oído dónde está escrito? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Se vuelve a hablar de Abraham, ¿verdad? Que tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Ajá. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Quién nació por la carne? Ismael, de la esclava. Siga leyendo. Y la otra nació por la promesa. Ajá. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Entendimos, verdad? De lo que se está hablando es de la parábola, y estos versículos están diciendo cuál es el seno de Abraham. El seno de Abraham es el cielo, porque en el capítulo 11 de Hebreo, desde el versículo 9 al 16, explica que todos los héroes de la fe pusieron la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso lo dice el capítulo 12 de Hebreo 12:1, y dice que todos pusieron la mirada en lo eterno. ¿Verdad? Amén. Amén. Ahora nos vamos a ir a Lucas 16:23. Creo que es el 23. ¿Sí? Sí, vamos para ahí. Ajá. Leamos entonces. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya va. Léalo de nuevo detalladamente, hermano. 23. ¿Cómo dice? Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Cuál es el Hades? ¿Dónde lo dice en la parábola? El versículo que leímos anterior, versículo 22, léanlo para que vean el paralelo que hay. Murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ajá. También el rico murió y fue sepultado. Sepultado, el sepulcro. ¿Cuál? El Hades. El Hades. Porque ahí es donde se confunde la gente. Entonces dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. La palabra tormento se repite varias veces. Y vio de lejos que la segunda venida de Cristo, vio de lejos que la resurrección especial. Por eso que este hombre está vivo. ¿Sabían eso? ¿Está vivo quién? El rico, los fariseos, los saduceos, porque Jesús se lo prometió. Aquí se está hablando de la resurrección especial en este versículo, que está escondido ahí, nosotros no nos damos de cuenta. Miren cómo dice el versículo. Y en el Hades alzó sus ojos, porque está vivo. ¿Dónde dice que va a estar vivo el ser humano cuando Jesús venga? En la resurrección. Ajá, ¿verdad? Y en todas las resurrecciones, ¿verdad? Porque dice en Juan 5, 28, 29, ¿qué dice, hermano Luis? Juan 5, 28, 29. Vamos a comprobar con Biblia. 5, 28 y 29 dice: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El 29. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Están resucitados, por eso que el rico está vivo, está resucitado. Eso lo está diciendo la parábola, pero cuando usted no lee bien la Biblia y no ve bien los detalles, dice aquí, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a quién. Miren el pedacito que viene. Y vio de lejos a quién. Ahora coma, ¿y qué dice? Coma, ¿y qué dice? Y a Lázaro en su seno.
y a Lázaro en su seno, muy ajeno del seno de Abraham, y a Lázaro y a su seno, y en su seno. Miren cómo dice, repetimos, y a Lázaro en su seno. Vamos a ver cuál es el seno. Juan 1:18 le dice a usted cuál es el seno de Lázaro, que es Cristo. 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está. Ese es el seno de Jesucristo. El seno de Abraham. Mira cómo se está desglosando toda la parábola. Y esas son una de las parábolas que más un predicador la tuerce. Y habla que vamos al infierno y que venimos y que... No, eso no lo está diciendo la parábola. ¿Entendieron ahí? Perfecto. Ajá. Seguimos ahí porque este versículo hay que desglosarlo bien. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 13, versículo 6. Zacarías Ya, 12. vamos a 12. 10 y 13, 6. Y el versículo 12 que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Cómo dice? Y mirarán. ¿Qué está haciendo el que está en el Hades, el que está en el sepulcro resucitado? Mirando cuando viene Cristo, porque es la resurrección especial, la que Cristo le prometió a los fariseos y a los saduceos. ¿En dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 64. Vamos a ver si Jesús no lo prometió. Mateo, 26, 64. y el otro Zacarías, 13:6. lo leo. Pero primero vamos a leer Mateo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo. Aguántelo ahí, el contexto es que le está diciendo a Caifás y a todos ellos. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Ahí está. sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube de La resurrección especial, hermano, está hablando Cristo ahí. Me verán, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo? Que lo verán, ¿verdad? Y eso se va a pasar en la resurrección especial. Y van a ver, por eso que ese hombre está vivo. La parábola dice que está vivo porque está resucitado. Mire, cuando uno es la Biblia se interpreta ella misma, hermano. Ajá. Zacarías 13:6 y Apocalipsis 1:7. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Apocalipsis 1:7. Ahí está la respuesta. Apocalipsis 1:7. Que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí está la respuesta. Amén. Ahí está la respuesta. Daniel 12:1-2. Este versículo hay que meterle bastante versículos al de la parábola. Lucas 16:23. 12:1 y 2. ¿Y Lucas? No, Lucas no. Lucas es el de la parábola. Daniel 12:1 y 2. Antes fue Zacarías 2, 13, 6, ¿verdad? Sí. 12:1-2. Dice: Daniel. en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Será tiempo de qué? De angustia. Por eso que se habla del tormento. Porque en el tiempo de angustia van a ser resucitados esperando
en la resurrección especial hay un tiempo de angustia y están esperando la segunda venida de Cristo y van a ver a Cristo cuando vengan estos hombres que Cristo les prometió. Amén. Ajá. Capítulo 12, versículo 1 y 2, hermano, repítalo. Dice, del principio. Sí. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Él lo dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. De lo mismo de Juan 8, 5, 28. Ahí está, hermano. Por eso que la parábola habla de que el hombre rico está vivo, porque es la resurrección especial que está en ese versículo, hermano. ¿Entiende? Y entonces miren lo que dice, si ya Cristo lo había dicho o no lo había dicho Cristo. En Mateo 23, 39, él hace la misma promesa, pero a Caifás y a su gente. Mateo 23, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está, hermano. Por eso es que el hombre está vivo. El rico está resucitado y en la resurrección especial está hablando con Lázaro. Lo ve venir. Ahora vamos, hermano, que esto se está poniendo bueno. Lucas 13, 28 y Lucas 8, 11 y 12. A ver si Jesús no lo había dicho ya. Lucas 13, 28. 28. y el otro que dijo. Mateo 8, 11 y 12. Dice, Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes excluidos. ¿A quién le está hablando? A los que lo crucificaron, hermano. Ahí está en la parábola. Mateo 8. Hermano Sandy, yo me emociono. en la de 13, Marcos 13, 28. Ajá. No, sí, No, Lucas 8. Mateo. No, Lucas. Lucas 13, 28. Ajá. Mateo 8. 11 y 12. ¿Cuál leyeron? No, está bien lo que te confundí. Mateo 8, 11 y 2. Léanlo pues. 11 y 12. Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está el bonito, hermano. Eso se le aplica a los testigos de Jehová. Esa partecita ahí, recuerden. No, eso se le aplica a todo el que no se haya arrepentido. Entonces vamos a... Por eso le digo, eso se le aplica a ¿Entendimos ese versículo ya? Amén. ¿Por qué tan vivo? ¿Por qué el hombre rico está vivo? El hombre rico son los saduceos, los fariseos. La parábola lo dice más adelante. Entonces nos vamos al capítulo 16 de Lucas, versículo 24. Ya desglosamos el 23. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, que coge la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Vio? Otra vez la palabra atormentado. ¿Y por qué no le dice que envía a Abraham, sino dice envía a Lázaro? Está hablando de Cristo, hermano. Otra vez se repite la palabra Lázaro. En sentido figurado lo dice Cristo. ¿Envía a quién? A Lázaro. ¿Para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a Lucas 11:20 y Mateo 12:28. Vamos a ver de qué se está hablando ahí. Lucas 11:20. Sí. Mateo 12. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Está hablando del dedo, ¿verdad? Dile a Lázaro que ponga el dedo en la punta de mi lengua. ¿Y qué dice Jesús? Si por el dedo, ¿cómo dice, hermano? Repita el versículo. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora Mateo. 12:28.
Sí. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se vuelve a repetir, hermano, de eso es lo que está hablando. Ya el fariseo cuando está ahí levantado está pidiendo, pero ya es tarde, se acabó el tiempo de la gracia. Porque ya él ha sido resucitado para condenación y está en un tiempo de tormento. Ahora nos vamos a ir a cuál es el otro, a Lucas 16, 25. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Qué recibió el rico aquí? Riquezas. ¿Cuál es? Romanos 9, 4. ¿Qué dijo? Que recibió la ley, recibió el culto, recibió la promulgación, la promesa. Esas son las riquezas, hermano. Ahí Jesús no está hablando de otra riqueza, ¿verdad? ¿Y Jesús recibió qué? Sus males aquí. ¿Qué recibió Jesús? La cruz, el sacrificio, los pecados de quién, de usted y mío. Eso fue lo que recibió Jesús. De eso es lo que está hablando la parábola. Él recibió sus males aquí. ¿Están entendiendo? Sí. Amén. ¿Qué recibió Jesús aquí? ¿Qué más? Vamos a leerlo. Isaías 53, porque somos hasta flojos para leer. Tenemos que leer, hermano. Isaías 53. ¿Qué recibió Jesús aquí? 53 todo, hermana. Mire lo que dice primero la parábola. Capítulo 16 de Lucas, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijos, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 53. ¿Cuáles son los males que recibió Jesús? Isaías 53, vamos a leer todo. ¿A quién ha creído a nuestro anuncio? Duro, hermana. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, Esa es parte de los males. experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la palabra llaga otra vez. Ajá, siga. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién me ayuda? Fue arrestado y juzgado injustamente, y fue quitado sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos sobre su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción verá la luz, y quedará satisfecho,
Con su conocimiento y ciego justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Esos son los males que recibió Lázaro, hermano, que es Cristo. ¿Están entendiendo la parábola? Más claro no puede ser, hermano. Vuelvo a repetir el versículo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí. ¿A dónde? En el cielo. Apocalipsis 5:12. ¿Cómo está ahora consolado nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote? Que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la... Todo lo que se le había dado a ellos. Ahí está, hermano, en la parábola. Y en la parábola la gente empieza a hablar de que fue hasta allá, no sé para dónde, para allá para abajo, y que van para arriba. No. Ahí se está hablando del pacto eterno, el juramento que hizo nuestro Señor Jesucristo y el Padre, para que en esta parábola está todo el plan de salvación, hermano. Amén. Versículo 26, y dice, y aquí tormentado termina el 25, en el tiempo de angustia, en el tiempo de la resurrección especial, ¿verdad? Y después de los 1000 años, es que van a ser levantados otra vez y va a ser el tiempo de angustia. Ya lo vamos a explicar. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para acá. Y entonces la gente dice: pero es que hay una cima, hay algo allá, que no sé cuándo, y se habla el muerto con el vivo. Hermano, la Biblia dice en Juan 3, versículo 3 y versículo 5, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Eso es lo que quiere decir la cima. Versículo 3 y versículo 5. Vamos a ver qué quiere decir la cima. Hay una gran cima. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No puede ver qué? El reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Aquí está el reino, ¿verdad? Se ha acercado. Le dice en Mateo 5:17, y le dice: no puede ver el reino, no puede ver a Jesús. ¿Por qué? Porque está en pecado y está separado de Cristo, ¿verdad? Ahora miren lo que dice el versículo 5, ahí mismo, Juan 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, hermano. ¿Cómo entra? Esa es la gran cima. Para entrar allá hay que estar transformado, cambiado, limpiado, santificado. Esa es la gran cima, hermano, que hay. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 21:27 dice todo lo contrario. Vamos allá. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Dios. Esa es la gran cima. Esa es la gran cima. ¿De dónde saca la gente que hay un abismo, que hay la gran cima es la transformación? El que no es transformado y limpiado aquí no puede entrar en el reino de los cielos. Hebreo capítulo 9 versículo 28, ¿cómo dice? Hebreo 28. 9:28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está, hermano. Sin relación con el pecado. La cosa inmunda tiene que ser sanada aquí, limpiada y transformada aquí. Amén. Amén. Por eso es que dice que hay una gran cima. Los que están allá, si no es que Elías va a venir para acá, va a venir Moisés y van a venir los que resucitaron cuando Cristo resucitó después de la cruz. Se no van a venir para acá. ¿Por qué? Porque este es un mundo que está en cuarentena. No entra ni sale nadie porque estamos en pecado. Eso es lo que está diciendo la parábola. Apocalipsis 21:8. ¿Cómo dice? 21:8. Sí. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el tormento. Ahí está. Después de los 1000 años va a pasar eso. Lo que está diciendo Apocalipsis 21:8. Eso aparece en la parábola, hermano. Por eso que aparece tormento, tormento, tormento. Después de los 1000 años sí va a pasar eso. ¿Entiendes? Por eso que se habla de la resurrección especial y de la segunda venida de Cristo ahí en la parábola. El hombre sí está vivo, hablando con Lázaro. Pero es algo que está pidiendo, clamando, pero después de la resurrección ya se acabó el tiempo de la gracia, ya no es eso que hay mucha gente que dice que el Señor le va a dar otra oportunidad. Eso no aparece en la Biblia. Ahora el versículo Lucas 16:27. ¿Vamos bien en la parábola? Amén. Hermano William, Semeco, ¿vamos bien? Hermana Ana, ¿vamos bien? Hermana Ana llegó un poquito tarde. No, porque la hermana llegó después. Vamos pues. Ahora Lucas 16:27. Eso se lo voy a dejar al hermano William, al hermano Luis, que una vez me dijo y así es, hermano Luis. Lucas 16:27 y 16:28. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. 27 y 28. Entonces le dijo, le está diciendo el rico a Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre. ¿Quién es el padre de ellos? Juan 8:44. ¿Quién es el padre de ellos? Porque ya Jesús se los dijo. Pero ¿quién es? Pues vamos a leer el versículo. Juan 8:44. Ah, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. porque Jesús le dijo así: vosotros sois hijos del diablo. Le dijo: envía para que mi padre, porque ellos fueron los que lo crucificaron. Vosotros sois hijos del diablo porque me vais a matar y no escuchaste mi palabra. Ajá. 28. Ajá. 28. De 16, 28. Sí. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento. ¿Cuáles son los 5 hermanos? Usted me lo dijo la otra vez, hermano. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Esos son los hermanos. Tengo 5 hermanos, eran las 5 sectas que gobernaban a Israel. Herodianos, fariseos, escribas, saduceos, pero lo que no me acuerdo, eran 5. Bueno, los sacerdotes también. No, pero Y a mí se me olvidó una, pero bueno, hermano. los celotes. Sí. Sí, veo claro. Amén, gloria a Dios. Ajá. Esos son, Fariseos. Ya, esos son los 5 hermanos. La hermana está anotando. Saduceo,
saduceo, herodiano. Fariseo, saduceo, herodiano, celote y falta una más. No, en carta, Saduceo, herodiano, Ajá. celote y fariseo. Ajá. Dice, sí. Falta uno. Pero mira cómo le dice, versículo 28, vamos, arranquemos, versículo 28, ¿cómo dice? Porque tengo 5 hermanos para que los testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mire lo que le dice Jesús en el versículo 29. Abraham respondió, quieren a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. ¿Dónde dice eso? Juan 5, 45 al 47. Juan 45 al 47, porque le está hablando que tienen a Moisés y a los profetas, le está diciendo, tienen la Biblia, tienen la palabra. No piensen que yo los voy a acusar a Duro, hermano. Hay quien los acusa, Moisés, en que tiene sus esperanzas. Porque si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Ahí está, tienen la Biblia, tienen los escritos. Si no creen a eso, ¿cómo van a creer? Y mire lo que dice aquí, a quienes envió Cristo para que creyeran. Versículo que vamos, Vamos al 30. Vamos al 30. Al 30. Él entonces dijo, no padre, Abraham. ¿Vieron cuántas veces repite la palabra Abraham, la palabra tormento, la palabra llaga, la palabra mendigo, la palabra rico? Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, hermano, porque la Biblia se explica ella misma. Ajá, entonces, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, ¿de dónde? ¿Y qué más dice? Vamos a buscar cuál es esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Mateo 27, capítulo 27, versículos 52 y 53. 27, 52, 53. Dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. ¿Y volvieron a dónde? A la vida. Resucitaron. ¿Cómo dice el versículo 30? Lucas en la parábola capítulo 16 versículo 30 dice, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Ahora vamos a Mateo 27 versículos 52 y 53. Ajá, dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos Duro, hermano, que estamos grabando. que habían muerto y volvieron a la vida. El 53, después de Jesús, que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad santa. ¿A dónde fueron? A la ciudad santa. ¿A dónde? A la ciudad santa. Y les predicaron y no creyeron. Y aparecieron. Y les predicaron y aparecieron a muchos y no creyeron. Eso es lo que está hablando Cristo. Cuando yo resucite y resuciten muchos, los voy a mandar a predicar. Fueron a la ciudad santa a predicar. De eso está hablando Jesús en la parábola, hermano. Por eso que a Jesús no le van a creer si se levantaron muertos. Está hablando de Él y de lo que Él va a resucitar y iban a trabajar. ¿Cuántos días trabajó Cristo antes de ir allá? 40 días con los que resucitó. De eso que se está hablando en la parábola, hermano. Y ahora versículo 31 y vuelve a repetir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Si no oyen mi palabra, si no oyen mi evangelio, así veas a un muerto que yo resucite, no le vas a creer. Lucas 24, 44 para ese versículo. No le creyeron a Cristo. 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Hermano, esa es toda la parábola. La parábola
de la inmortalidad del alma, que nos agarran en esta parábola para torcer la Biblia y para hablar cosas que no están allí. ¿Entendieron la parábola? Amén. Eso está grabado y lo podemos ver en YouTube. Sí. Por Atalaya. Hermano William, ¿le quedó claro? Estoy analizando. La hermana, Bueno, vamos para la hermana, Dios me da conforme a lo que es. la hermana, usted, Vuelvo a mi cuarto, hermano. y usted, Vuelvo a mi Marita. cuarto. ¿Por qué, hermano? Porque esta parábola está hablando de Cristo, hermano. Cuando aquí en la parábola usted va sacando los detalles, usted se va dando de cuenta que está hablando de Cristo. Ahí no está hablando de que Cristo fue al infierno y el que está aquí habla con el que está allá y el muerto. No. Hermano, esto es una predicación de que el Señor les tiene allí para hablarnos. Esta es una de las predicaciones más fuertes de la Biblia, que mucha gente no la entiende. ¿Entienden? Atalaya de Cristo. Atalaya de Cristo, ahí la va a ver y la va a ver. Bueno, vamos a orar, vamos a ver cuánto tiempo se duró. 1 minuto, 1 hora 5 minutos. Ah, no. No, dale, ahora. Entonces, hermano, 1 hora y media. Empezamos a las 2. Empezamos a No. no, pero de grabación. no, de grabación. ¿Qué hora es? Sí, pero también para que la grabación no fuese muy larga. Sí. Vuelve ahí porque voy a hablar de... Ahora, pero ahora. Vamos a orar. Bueno, Señor, amante Padre, gracias por darnos el poder del entendimiento que es el Espíritu Santo, y gracias porque usted es bueno, Señor. Ahora te pedimos que cada uno de nosotros analicemos esta parábola por medio del Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija y no al hermano William, Señor. Que sea usted. Entonces, Señor, perdónanos hoy en tu día santo y bendito que estamos hoy adorándote en el medio de estudiar tu palabra, Señor, para que usted sea el que haga su voluntad y no nosotros, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén.